Vaya, Bueno, les voy a pedir que se presenten ustedes, quiénes son, qué hacen, de qué son profes, todo eso, y que puedan presentar este equipo de investigación que usted está formando, que cuenten cómo se formó, cuáles fueron esas preguntas que buscaban un poco responder en el momento que se creó este equipo, qué es lo que han visto en esta cantidad de años. Así que ahora les responder eso. Está silenciado. está silenciado, ¿eh? Ah, y que arranques vos del Furia y un poquito del grupo. Ay, ¿quién es padre? Bueno, Sí, bueno, mi nombre es Fernanda Bratti. Integramos junto, bueno, a Seba, que ahora ya se va a presentar, el equipo de investigación, que en este momento se llama Muera Muerta, las escenas del crimen, para femicidios, crímenes de odio, LGTBIQ+. Próximamente, posiblemente vayamos a cambiar, posiblemente no, vamos a cambiar el nombre. Y venimos trabajando desde el 2019 sobre el seguimiento diario de, ahora son 6 medios de comunicación de Córdoba, medios digitales, que son La Voz del Interior, el 12 TV, en su versión de portal digital, Cadena 3, hemos sumado La Tinta en Fan, terrible, y me falta, y CBA 24. Nuestro foco de estudio y de análisis son las notas, específicamente de femicidios y crímenes de odio, que se producen en Córdoba, casos que involucran a víctimas, victimarios y toda la estructura que implica en la provincia de Córdoba con medios de Córdoba. Hicimos un recorte de ese universo de estudio para poder también trabajar después con los medios de comunicación y bueno, y hacerlo más específico de lo que tenemos más a mano. Nosotros también formamos parte, integran este equipo Ceci Castro, Judith Caselli, Melina Olmedo y Franco Guerra. Guerra. Franco Guerra. Y formamos parte también, el equipo Mora Muerta está dentro del colectivo Furie, el colectivo Furie también que venimos trabajando juntos hace ya también desde el 2019, desde la pandemia de 2020, donde abarca un poco más comunicación y género desde otras perspectivas, desde las organizaciones, desde los territorios, tiene también equipos de investigación de distintas, de las distintas aristas o perspectivas y problemáticas que abarca género y comunicación. Así que ahí es donde estamos situados, dentro de la UNC, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y también vinculamos con otras facultades de otras provincias. No sé, Seba, si vos querés ahí Bueno, agregar sí, algo. sí, agrego. Bueno, Cata, mi participación dentro del equipo se enmarcó en un trabajo final que estuvo Fer como directora. Firmamos un acuerdo, un convenio con una ONG que se llama Mundo Sur. Ellos son un observatorio de crímenes relacionados con la comunidad trans y LGTBIQ+. Ellos tienen un mapa interactivo de América Latina. Entonces nosotros sobre esa base, que era más bien de datos cuantitativos, tratamos de hacer un estudio más cualitativo, centrado en el análisis de qué emociones emergían, de esas notas, digamos, qué emociones estaban siendo transmitidas por cada relato de cada medio. Tomamos como testigo a algunos países, terminamos eligiendo 9, no podíamos agarrar todo. Y bueno, sobre eso transcurrió la investigación, que fue como un informe de investigación. Y bueno, eso fue mi proyecto de tesis, que fue en el 2024. Y después seguimos más o menos con la misma temática. Incluso ahora Judith Caselli está haciendo un trabajo de maestría, retomando algunas puntas de eso y cruzándolo con otras líneas más o menos semejantes. Así que bueno, por ahí más o menos va la cosa. Eso sería nuestro marco de dónde estamos situados, ¿no? Y quiénes somos. Ahora, en el qué hacemos,
es bien específico en esto que te mencionábamos recién, de hacer ese seguimiento de cómo es el tratamiento mediático, periodístico. Nuestra preocupación está en el relato periodístico, en la crónica, en cómo, también el seguimiento que se hace a los crímenes de femicidio y crímenes de odio. Nosotros tenemos, bueno, hay distintos aspectos que tomamos de una nota, por ejemplo, cómo se titula, las imágenes que se utilizan, cómo se nombran a las víctimas, cómo se nombran los victimarios, qué calificativos se utilizan, por esto que menciona Sebastián, de ver cuál es la emoción que prevalece en la nota, esa emoción que transmite, emoción, nosotros lo aplicamos desde el giro afectivo, o sea que hablamos de las emociones en el sentido social, ¿no? No en el sentido individual o subjetivo, sino que es eso que prevalece. Generalmente se trata del miedo, del odio. Buscamos también indicios de discursos de odio en esos relatos. ¿Qué es lo que hemos venido observando desde el 2019? Hay cambios en la situación político y contextual que han sido muy evidentes en cómo el periodismo también se mueve, ¿no? De qué manera, de una u otra manera, va rompiendo, decimos nosotros, esas fronteras de lo que el marco de la ley, los marcos normativos o las guías de buenas prácticas periodísticas en relación a estos hechos. Nosotros no tenemos una postura acusatoria ni auditores, no estamos para señalar a la prensa y decir qué hacen bien o qué hacen mal, simplemente observamos y vamos destacando hallazgos y resaltamos eso que vamos viendo que se va moviendo. Entonces, una de las cosas que hemos observado en este último tiempo, desde el año pasado, es la vuelta de calificativos, en vez de hablar de femicidios, hablan de crímenes pasionales. Eso después de muchísimo tiempo se volvió a nombrar, y esto fue con femicidio de Catalina. Y bueno, y ahí empezó como a romperse una barrera que antes quizás estaba más delimitada de lo que es el marco de la ley de atención a las violencias. Y ese respeto a esa ley y a ese marco sobre las violencias simbólicas también y tratamiento mediático de los medios, ciertas guías de buenas prácticas que se estaban respetando. Ahí también tenía mucho que ver el INADI, tenía que ver mucho también la Defensoría del Público, tenía mucho que ver la acción de las editoras de género. Bueno, había ciertos actores que regulaban eso que se decía y no se decía. Las organizaciones feministas, por supuesto que también. Y eso de alguna forma se fue quebrando y se fue, en algunos casos, tampoco es bueno generalizar, no toda la prensa es la misma, no toman, varía. Bueno, y nosotros eso sí lo tomamos con una fuerte preocupación, porque entendemos que cuando se rompen esos respetos hacia los marcos normativos, por ejemplo, del respeto a la ley, de atención a las violencias, se desdibuja y es muy difícil de poder explicar, no sé si explicar sería la palabra, de poder transmitir a la sociedad lo que es o a qué nos referimos, a qué se refiere, no nosotros feministas o transfeministas o como quieran, o militantes de los derechos humanos, sino lo que dice la ley, el marco normativo. Vámonos ahí, nos plantemos ahí para que no haya que son crímenes muy específicos que tienen una relación directa con el género. Entonces, cuando hay una mujer o una lesbiana o una travesti, trans, que atraviesa esa violencia extrema, hay la agravante. justicia, ¿cómo? Que la ley, digo, prevé el agravante que El tiene. agravante, bueno, hay una nominación que se habla de, en este caso, por ejemplo, femicidio, y no son asesinatos. Y cuando la prensa titula de esa manera, o ciertas notas están tituladas de esa manera, el asesinato El o la crimen. mataron, eso desdibuja todo el sentido que tiene de entender cómo son o cómo se construyen estas violencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
empezamos a evidenciar de que también hay estas emociones que te decía en un principio que vamos detectando en el relato, que prevalecen en el relato, que prevalece el morbo, que prevalece el miedo, el miedo que se le transmite a otras mujeres, ¿no? De que Claro. encontraron el cuerpo desmembrado y hoy cada vez que se produce un femicidio, lamentablemente en estos últimos meses, el común denominador son los desmembramientos, cuerpos desmembrados. Entonces lo que queda en el colectivo, en la memoria y en el sensor social, en realidad son cuerpos desmembrados, vaya a saber por qué, por un monstruo o por una persona, por un psicópata. Y nosotros entendemos, la ley y años del seguimiento a estas muertes violentas que se le dan a las mujeres y a las disidencias, hay un común denominador y que es el género, y que son los crímenes que también se entienden que son predecibles, que se pueden prevenir también. Se pueden mediante acciones de prevención y de cuidado, son quizás las muertes que se pueden prevenir. No me gusta decir con más facilidad, la otra vez me salió el mismo término y no es el correcto, pero sí con Y ciertas... hay herramientas Hay que herramientas, hay se pueden políticas poner en públicas. juego. ¿Por qué? Porque son muertes de nuestros círculos cercanos. No es un desconocido. Son, la gran mayoría, en un gran porcentaje, se dan en el círculo íntimo, se dan dentro de las familias, se dan dentro de un contexto donde no es ajeno. La gente, quienes conviven en ese círculo cercano, no son ajenos a esas violencias. Entonces, es prevenible que un novio, un amante, un marido, el que sea que conforme ese círculo familiar, que es violento, y que no es violento un solo día, sino que viene de una construcción un vínculo ya violento, porque también hablamos de vínculos violentos, eso no es ajeno al que está cerca, el vecino sabe de qué se trata, los qué sé yo, el amigos, entorno lo conoce. Entonces, cuando la sociedad puede dar cuenta de eso, cuando lo vemos, cuando lo escuchamos y no tomamos acción, de alguna forma estamos avalando eso. Avalando en el sentido de que hacemos vista de gorda, decir, bueno, no, esto no me meto, esto no lo voy a denunciar, esto no lo voy a señalar. Entonces nosotros creemos en nuestros relatos periodísticos que de comunicación social nosotros aprendemos el primer día que entramos a la facultad que las noticias se construyen, así como se construye un auto, así como se construye un paquete de galletitas, la realidad es construida por un medio. Hay roles de periódico. Bueno, la realidad es una construcción, se construye y se transmite. Y ahí hay una transmisión de un sentido, ¿no? ¿Cuál es mediante esa construcción de la realidad que el medio transmite, hay también la construcción de un sentido. Yo quiero decir. Entonces nosotros en medio entendemos con todas las líneas de análisis y en un marco de estudio científico académico, ¿no? También. No es vale la aclaración de que no es algo caprichoso, ni que nosotros lo decimos por decir, si venimos y trabajos académicos, y señalamos esto, de que no es posible un cambio social para erradicar las violencias de género si esto se sigue abordando desde lo morbo, desde el amarillismo, desde la construcción de un ser o un varón violento, o lo que sea. Lo que vivimos estas semanas con el femicidio de Agostina es una situación que de alguna manera donde se puede ver claramente cómo los papeles que juega cada uno y cuáles son esas prácticas que son nocivas, que son destructivas, que no aportan absolutamente nada más que al comercio y a la mercantilización y y a la espectacularización. A nivel social,
Eso no nos ayuda, no nos suma, no nos construye, no nos hace mejores. En todo este tiempo, familiares directos de Agostina han sido clarísimos y lo han repetido en cada una de las notas que recibí, cada vez que le pusieron el micrófono. Lo dijo el papá en una sala de prensa donde tenía un montón de periodistas y dijo, ¿cómo me va a preguntar eso? No, no, o sea, ten un poquito de piedad. Sí. ¿Para qué necesitas que yo te conteste por qué la mataron? Se lo dijo claramente. Los abuelos también. No pueden, ayer en la marcha, el abuelo en un momento dijo, hoy estamos acá, no me pongan el micrófono a mí, pónganselo a todas estas personas, todos los movimientos que vienen hace 11 años marchando. Bueno, creo que lamentablemente son esos casos en que la atención mediática es tan abrumadora que se ven todas las miserias juntas. Sí, qué Todas, no fuerte. faltan ni culpas y sobre todo los medios nacionales. Pero bueno, en definitiva nosotros lo que nos ocupa es poder identificar cuáles son esas tendencias, cuáles son, qué sentido le dan, cuál es el sentido que tiene la nota, si el sentido es realmente un abordaje responsable, constructivo en relación a la problemática que busca generar conciencia en el marco de una ley, o tiene una orientación netamente comercial y que apunta, bueno, al morbo, ¿no? Sí. Ahí mencionaba al principio que ustedes están haciendo el seguimiento de 6 medios y hay algunos que sí tienen una cobertura un poco más nacional y otros que son un poco más provincia como CBA24. En esos dos paralelismos, por ejemplo, La Voz del Interior, que así como tiene su cobertura provincial, también tiene una expansión nacional muy grande, ¿qué es eso ese error que ustedes sienten que más aparece y que por más que se marque, no lo están pudiendo como combatir en el lado de es morboso, es amarillista, que sienten que aún, incluso 11 años, como decías, del primer Ni Una Menos, de todas las medidas preventivas que se vienen abordando hace años, se sigue repitiendo y ha habido esos momentos en los cuales se ha marcado un poco más? Hay un patrón común que tienen los medios acá en Córdoba y eso todo salvo, hay una distinción que hacemos hay medios comerciales de gran alcance y medios que se autogestionan, decimos nosotros. Y ahí hay una diferencia, porque el medio autogestionado tiene una perspectiva ya desde derechos humanos. Está muy cercano a las organizaciones, al territorio, busca un tipo de periodismo que es un poco más reflexivo, no a la noticia inmediata, no a la primicia, digamos, no está corriendo detrás de la noticia, sino está buscando, y su público quizás es un poco más reflexivo. Ahí hay una gran diferencia. Pero sí lo que notamos que hay un punto en común, que son sus fuentes. Y las fuentes lo dicen todo, porque cuando la fuente son las fiscalías y son la policía únicamente, cuando la prensa le da solamente la voz a las fiscalías o a la policía, el relato inicial de un femicidio, un crimen de odio, es lo que nosotros llamamos, o se llama, la policialización del relato. Pierde también su sentido social. ¿Por qué? Porque el relato se torna neutro. Se halló el cuerpo de una persona, de una no sé qué, al tal hora, la descripción de cuál fue el motivo, el móvil, qué es lo que pasó, describen la escena del crimen. La foto que se utiliza es generalmente una patrulla que está en la puerta de la casa y nada más, porque no, ya. Entonces es un relato eso muy policial. Claro. Y nosotros también, o lo que observamos en relación a eso, es que cuando la única voz que se toma es desde el aspecto, es desde la policía, lo que se transmite vuelve a caer en un hecho aislado, en un hecho único, en un hecho policial más. Y en el caso de los femicidios, crímenes de odio,
no es un hecho más, es parte de un problema social arraigado en donde ahí intervienen más de una problemática, es mucho más complejo. Entonces nosotros vemos que cuando solamente se limita a tomar información de dos fuentes o de una, en este caso generalmente, bueno, eso es lo que decía la policía, se pierde también oportunidades de poder entender qué es lo que pasó. Y vuelvo al caso de Agostina. La conferencia de prensa que dio el fiscal el sábado mostró claramente esa escena, Claro. porque ahí vos tenías un fiscal, primero la puesta en escena de 7 hombres delante de la prensa, que lo único que hicieron es defender las instituciones. No le importó nada, ni siquiera a la familia. Bueno, hizo primero ahí una especie de reto correctivo a la prensa, decir, tiene que ser respetuoso, no sé qué. Pero en definitiva, todo lo que hablaron en esa conferencia de prensa es lo que después la prensa va tomando nota y hace su nota. Y dice, bueno, la institución se hizo todo lo posible, hizo esto, utiliza todo lo que, o describe de alguna manera todos los pasos que la fiscalía cuenta que hizo. Y bueno, también hay que pensar eso, en el morbo, a métodos, actuar más rápida. Sí. Algo que se estuvo debatiendo este último tiempo, lo escuché mucho dentro de los espacios de la Facu, dentro del propio Detrás del Humo y en otros espacios. Al momento de ser tratado un caso por la prensa y obviamente también por las instituciones, hay una cuestión que pasa mucho social, que voy a marcar 3 casos en específico como para ejemplificar la diferencia de cómo tratan el caso Agostina y por qué el caso Agostina se vuelve morboso, el caso de Catalina, cómo también tratan el caso de Catalina, y cuáles son esas disparidades sociales que la prensa todo el tiempo está remarcando. O, por ejemplo, el caso del triple femicidio que hubo en Barracas el año pasado, que fue un triple femicidio donde se señaló constantemente a la víctima, al igual que en el caso de Agostina, pero se tardó mucho en señalar al victimario, no solamente en ponerle cara, sino ponerle nombre, sino también el de contar toda, o sea, no digo que esté bien contar la vida de una persona, pero sí exponer quién era esa persona. A diferencia del caso de Catalina, que fue mucho más rápida la pronta atención que tuvieron los medios de encontrar un culpable. ¿Ustedes sienten que eso pasa seguido? O sea, que esa diferenciación de dónde vienen, cómo viven, se siente demasiado cuando ustedes hacen este tipo de análisis. Sí. Yo no tengo dudas de eso porque, bueno, ahí se habla de la buena y la mala víctima y la cuestión de clase y las condiciones de esa víctima. No hay duda de que no todas las víctimas son que la prensa los va a tomar o que va a poder, el seguimiento de los casos, por ejemplo, lo que nosotros observamos es que hay determinados femicidios que se informan un día del hecho en sí y después ese día hay 3 o 4 publicaciones más y son a lo mejor un día de la información y después se cae y no se habla más del tema. Hay otros casos muy resonantes como este o también como el que vos mencionás de Catalina, que toman la agenda mediática de más de 2 semanas. Pero eso depende mucho de cuáles son las condiciones de esa víctima, cuáles son los que generalmente toman más relevancia cuando se trata primero cuando se trata de mujeres. Ahí hay que remarcarlo porque cuando se trata de lesbianas, el tratamiento es otro. Cuando se trata de travestis, Otro, el crimen de Vica, por a ejemplo, veces ni no siquiera estuvo, están. Vika, ¿cuánto estuvo en la prensa? no, muy poquito, 2 días. Incluso el lesbicidio que hubo a finales del año pasado, si no me equivoco. Hay casos que nosotros no lo sabemos por nuestro vínculo con las organizaciones territoriales o barriales, pero ni siquiera están en la prensa. Se trata de cuáles son esas víctimas que son lo que los feminismos hablan, las buenas y las malas víctimas. Cuáles son las que la gente se va a sentir más identificado con una nena, una mujer de clase media,
que cumple con todos los estándares de las buenas costumbres de una, no sé, una madre, una esposa, o que sea una trabajadora, va a captar la atención y va la preocupación y ahí va a haber mujeres que se van a identificar, por lo cual la prensa le va a dar una posición dentro de sus publicaciones mucho más, en un lugar más privilegiado que otros casos que se trata de mujeres quizás que no cumpla con todos esos estándares. O sea, sí, varía permanentemente eso, la atención que se le da y bueno, y el seguimiento pasa también mucho en los juicios, el seguimiento que se le da a los juicios después de los victimarios, porque hay algunos que sí, que son juicios en donde tienen una cobertura, pasó con Cecilia Basualdo, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque ahí también está el activismo de todas las organizaciones. Cuando hay un acompañamiento de estas organizaciones, son las mismas organizaciones que avanzan sobre la prensa y le dicen, bueno, hacen un seguimiento y les transmiten a los periodistas qué es lo que se va haciendo en la causa, los involucran de alguna manera. Ahí hay un acompañamiento a las familias de las organizaciones que se hace y ahí es cuando vos ves citadas a las organizaciones y a las voces de la familia. Ahí sí la prensa se vale de ellos. En un primer momento, no. En un primer momento pueden dar. Estas últimas semanas, de no irme más allá porque entiendo que este estudio es de 2019, como por ejemplo el trato de los medios. ¿Cuál cree que ustedes es el riesgo que se le pone cuando el foco está puesto en la víctima o en la familia, en los medios, y no tanto en el hecho como lo que se hablaba de una situación social, ¿no? Que hay un factor social ahí que lleva a que estos crímenes sigan existiendo y por algo también son señalados como femicidio y no como un homicidio nada más. ¿Y cuál creen que es ustedes ese factor de riesgo? Y también, ¿cuál creen que es la discusión que hay que dar sobre ese factor de riesgo? Una generación de hoy en día, ¿cuál creen que es usted el foco que se tiene que poner en la discusión al momento de decir por qué están hablando tanto de la víctima, por qué señalan a la familia? Vuelvo a nombrar a Cande, que el caso se volvió mediático cuando nombraron a la madre y se enteraron que el padre estaba preso. ¿Cuál creen que es usted esa discusión y el peligro de que los medios hagan foco en esas dos cuestiones y no tanto en el hecho social? Es que el hecho, una crónica policial o un tratamiento amarillista no transforma, es un producto de una lectura o de verlo, escucharlo y después pasar a otra noticia. No transforma, no transmite, no convoca a la reflexión social, porque no explica nada, porque descontextualiza. Y eso nosotros el año pasado hicimos un giro teórico también para poder hacer los análisis. Y en un momento decíamos, la palabra ya no está teniendo peso. O sea, lo que la prensa transmite sobre los femicidios y crímenes de odio no está sensibilizando lo suficiente, porque el hecho de poner solamente la palabra femicidio no le da una perspectiva de género a toda la nota, no da cuenta de qué quiere decir eso, aparte de que es una mujer o es una disidencia, ¿qué quiere decir esto? Y nosotros pensábamos, decíamos, bueno, no, acá la palabra no es suficiente, habría que utilizar otros medios. Entonces hicimos un taller hermoso que lo hicimos y también lo vamos a hacer este año para tratar de buscar en el arte o buscar en otros tipos de lenguaje, poder transmitir, tratar de buscar ahí, hacerle una vuelta de rosca, de decir, bueno, esto no está siendo efectivo, pero no está siendo efectivo ¿por qué? Porque si uno sigue transmitiendo de que se trata de un hecho individual o de una violencia familiar o de un crimen pasional, no se entiende, no se entiende una marcha de más de 100.000 personas en la calle reclamando esto, no sé, por supuesto que no se entiende y no sensibiliza porque es un espectáculo más, una nota de color del día, Claro. zona que no es nada, es algo que vemos y que scrolleamos o que pasa y no nos afecta, esto que decía el Seba.
Y ese modo de contar las cosas y esa naturalización de la violencia o elevar el grado de que cada vez nos impacten menos las cosas y, como dice Fer, pasar a otra y otra noticia y no seguir el hilo de por qué sucede, como vos bien, Cata, hiciste la pregunta, creo que justamente es parte del problema, porque por un lado hay un modo de contar, ese modo de contar tiene un efecto que es que cada vez la gente tenga menos sensibilidad o empatice más con algo. Por otro lado, no se toca el problema de la violencia en la sociedad, de por qué cada vez legitimamos más la violencia en nuestros productos televisivos, en los jueguitos, en la manera de tratarse con otros, en el tránsito y también en las noticias que leemos. Entonces, el problema está aislado de sus causas, a la vez cada vez el individualismo y la manera de elaborarlo no se puede problematizar quizá en distintos espacios, como podrían ser espacios donde transcurre la comunidad, un club, un centro vecinal, un colegio. Entonces, si en los espacios en que todos transcurren nuestra vida no ponemos en foco que la violencia no es un buen modo, no nos está llevando a un buen puerto desde el caso más extremo de un feminicidio como este que estamos hablando, hasta quizá algo menor que es la manera que hablamos o cómo nos contestamos o si nos prestamos o no atención a pequeñas cosas, digo, desde lo muy pequeño o desde micromachismo o desde chiste hasta este tipo de crímenes. Entonces, eso es lo que nos lleva quizá a que tengamos un desanclaje y no podamos entender o ver hacia dónde ir, y por ahí eso es lo que intentamos con nuestra propuesta hacia los medios, que intenten ir construyendo una problematización multicausal, qué cosas el Estado apoya, qué cosas se desfinancian. El mismo día de la marcha leíamos que a nivel nacional se habían desfinanciado en un 89% los programas de género, las líneas de ayuda, los programas a las víctimas, a los hijos, a los niños que han quedado huérfanos. Bueno, entonces ese tipo de cosas por ahí nos parecería pertinente que se problematicen en los medios. Está muy lindo, el tío, dar una verde, cosas, y un poco más resuelto de crear cosas, y también como para vista. Ustedes, interesados en la comunicación, investigación, de tratamientos de decían, dinero, que han visto que clicó, se recuperó y de la nada cosas, y también nosotros en social. Coincido con vos, hay ¿no? Cosas del pasado, pasiones. Son cambios de época. Hay un dijo que no sea, bueno, viviendo hoy, en todo género, políticas públicas que al género, diciendo que vengan, que se adopte otro. Estamos todavía en evidencias y cosas de que no existen, no existen, que Dios no es mujer, y son luchas y son peleas que hay que enfrentarlas. Y que hay que enfrentarlas con debate, con argumentaciones, con esto, con estudios. Lo que en la facultad o en la universidad se intenta hacer es acompañar estos cambios, estas transformaciones desde la reflexión, desde el estudio profundo, complejizando, haciendo nuevas preguntas y buscando nuevas respuestas, tratando de acompañar estos cambios y también buscar y generar espacios de conversación, así como el que están ustedes haciendo con este streaming, poder tener espacios donde uno pueda debatir y pueda exponer sus ideas. Nosotros venimos, como decimos, del 2019, hemos notado muchísimos cambios, algunos buenos y otros con más preocupación. Pero lo que más, y eso por eso seguimos investigando y seguimos en esto, nos quita el sueño, es que esto sigue, que se continúa matando por el hecho de ser mujer, se continúa matando por el hecho de ser travesti, se continúa matando por el hecho de romper con ciertos moldes establecidos. Y eso es lo que como sociedad y nosotros como equipo de investigación intentamos,
es reflexionar y problematizar y bueno, y sentarnos a ver, esto no está bien, esto no debería habitarnos, esto no construye una mejor sociedad, todo lo contrario, nos construye en el odio. Entonces, bueno, creo que ahí está eh, nuestro aporte o nuestro... Sí, tal cual, yo también coincido con lo que dice Fer. Entiendo que por ahí en algunos momentos fuimos pudiendo llegar a consensos como sociedad, poder tener leyes y en algún momento sentimos que ese era el piso, después nos damos cuenta que están en disputa los conceptos, como dice Fer, hay un momento de época que pareciera que viene a discutir o realmente discute eso. Y las calles de ayer nos demuestran que hay distintas miradas, que todavía queda un reservorio muy grande de personas, sobre todo de mujeres, de organizaciones, de universidades, de comunidades que están dispuestas a seguir peleando por esos derechos, que la ley queda en un momento una letra y si no se la defiende, se la internaliza, se la toma como parte de una política o de un consenso que creemos que como sociedad es importante para todos, como nos pasa con las políticas de derechos humanos, como nos pasa con las marchas del 24, que cada año como sociedad volvemos a tener un fuerte consenso, que eso es importante para nosotros y queremos ir hacia ahí y hacia más derechos. Me parece que lo de ayer va en esa línea, que es súper importante. Y bueno, todo va a seguir en juego, en debate, en construcción, como dice Fer, en cada lugar donde se pueda dar de una manera constructiva, cariñosa, pacífica, con otros modos, con otras formas, que discutan justamente eso, la violencia o lo que nos proponen, que es el nuevo modelo a seguir. Trataremos de, en pequeños espacios, tratar de construir otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por, Gracias a vos, Cata. por todo esto, coparse, responder y sobre todo tomar este rol tan importante hoy en día que es fijarse esto de qué está pasando con el tratamiento hacia los crímenes que involucran a disidencias, que involucran a mujeres, que por ahí, como siempre, quieren que dejarlos un poquito ahí al costado como si fueran algo más de lo común y no es común. En sí, como ya estamos terminando la entrevista, y mi formación. Pero Gracias por acompañarnos.